Bienvenido al Centro de Capacitación y Consultoría Profesional CIDIC Ingenieros. Vamos a continuar con el curso. En esta oportunidad realizaremos el metrado de cargas de una edificación de 3 niveles. Vamos a calcular el metrado de cargas de la columna céntrica correspondiente a las cargas de servicio de la carga muerta y carga viva. Y luego vamos a realizar el predimensionamiento de la zapata y diseño completo de la zapata aislada concéntrica. Se muestra el detallado del plano estructural en planta y la elevación del eje 2. Tenemos de datos las vigas en X de 30 por 50 y las vigas en Y de peralte de 50 por la base de 25 centímetros. Y las dimensiones de las columnas excéntricas tenemos de 50 centímetros de base y la altura de 40 centímetros. La columna céntrica que se va a realizar el metrado de carga tenemos con una dimensión de peralte de 50 centímetros y una base de 50 centímetros. Tenemos el esfuerzo de fluencia de acero de 4.200 kilogramos por centímetros cuadrados, la resistencia del concreto, la compresión de 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Se está considerando el peso del piso terminado de 120 kilogramos por metros cuadrados y una sobrecarga de la carga viva de 250 kilogramos por metros cuadrados. El número de pisos se está considerando 3 y la altura del primer nivel es de 3 metros y la altura típica del resto de niveles es de 2.8 metros. Tenemos una profundidad de desplante de 1.5 desde el nivel de terreno natural hacia el fondo de zapata. Tenemos un espesor de losa de 20 centímetros. Su peso propio de la losa es de 300 kilogramos por metros cuadrados. La losa está direccionada en la luz libre más corta y las vigas principales son en la dirección X. Y las vigas secundarias se estarían comportando en la dirección Y. También tenemos de dato la longitud de eje a eje entre columnas de 5 metros en el primer paño de la columna 4 hacia la columna 5. En el segundo paño tenemos la longitud de 4.8 metros de la columna 5 hacia la columna 6. En la dirección Y tenemos de la longitud de eje a eje entre columnas de 4.3 metros de la columna 2 hacia la columna 5. En el segundo paño es de 4.2 metros. Aquí se puede visualizar la elevación del eje 2. Tenemos la profundidad de desplante de 1.5 desde el nivel del terreno natural hacia el nivel de fondo de zapata. Para calcular el área tributaria de cada paño, primeramente vamos a calcular la distancia de la luz libre. Esto va a estar a medida de la cara interna de la viga del eje A hacia la cara interna de la viga del eje B. Como tenemos una longitud de eje a eje entre columnas de 5 metros, de la columna 4 a la columna 5, vamos a sumarlo más 0.20 de la mitad de la base de la columna 4 menos la distancia de la viga para poder llegar a este punto. Para el otro lado vamos a restarlo menos la base de la viga, ya que está al eje de la columna 8. Entonces nos da un valor de 4.825. Como esto va a estar repartida para los cuatro lados, entonces vamos a dividirlo entre 2. Nos da un valor de 2.41. Así sucesivamente calculamos para el paño 2, para el paño 3 y para el paño 4. Pasamos a calcular el metrado de carga de la columna 5 en el primer nivel. Primeramente determinamos el peso propio de la columna. Esto se va a multiplicar el peso específico del concreto de 2.400 kilogramos por metros cúbicos por las dimensiones de la columna. Tenemos la base de 50 centímetros por la altura de 0.50 metros.
y se va a multiplicar por la altura total. Esto va a estar medida desde el nivel de la parte superior de la zapata hacia el nivel de techo terminado del segundo nivel, y nos da un valor de 2340 kilogramos. Y procedemos a calcular el peso propio de la viga en X. Igualmente se va a multiplicar el peso específico del concreto por las dimensiones de la viga. La viga principal tiene un peralte de 50 centímetros y la base de 30 centímetros. En el segundo tramo tenemos la distancia de la cara interna de la columna hacia la cara interna de la columna 6. Tenemos una longitud total de 4.2. Para poder determinar el peso o considerar el peso de la carga muerta, se va a dividir entre 2. Entonces tenemos la distancia de 2.2 metros. En el primer tramo también vamos a calcular la distancia de la cara interna de la columna 4 hacia la cara interna de la columna 5. Tenemos una longitud total de 4.6 metros, y para poder considerar la carga muerta de este tramo vamos a dividirlo entre 2. Entonces nos da un valor de 2.3 metros. Entonces el peso propio total de la viga en X tenemos de 1620 kilogramos. Igualmente procedemos a calcular el peso propio de la viga en eje Y. Se va a multiplicar 2400 kilogramos por metros cúbicos, correspondiente al peso específico, por la altura de 50 centímetros y por la base de 25 centímetros. Igualmente calculamos la distancia de la cara interna de la columna 2 hacia la cara interna de la columna 5. Tenemos una dimensión de 3.8 metros. Para poder considerar el peso dentro de la columna 5, lo dividimos entre 2, entonces tenemos 1.9. Igualmente para el segundo tramo tenemos una longitud de 3.7 y lo dividimos entre 2, y nos da un valor de 1125 kilogramos. Para poder considerar el peso del aligerado, como tenemos un espesor de 20 centímetros, se va a multiplicar el peso propio de la losa, correspondiente a 300 kilogramos por metros cuadrados. Esto se va a multiplicar por el área tributaria del primer paño, del segundo paño, del tercer paño y cuarto paño. En el primer paño tenemos dimensiones de 2 metros por 2.41. En el segundo paño tenemos 2 metros por 2.31 metros. En el tercer paño tenemos 2.05 metros por 2.41 metros de longitud. En el cuarto paño tenemos 2.31 metros por el ancho de 2.05 metros. Estas distancias están medidas de la luz libre entre cara internas de las vigas. Y tenemos un valor total de 5740.9 kilogramos. Finalmente calculamos el peso del piso terminado. Se está considerando el peso de acabados de 120 kilogramos por metros cuadrados. Esto se va a multiplicar por el área tributaria total. Vamos a considerar la dimensión de 2.41 más el ancho de la viga secundaria de 25 centímetros más el segundo paño de 2.31 metros. Y para poder calcular el ancho vamos a sumarlo 2.050, 0.30, lo que es la base de la viga principal, más 2 metros. Entonces nos da un valor de 2597 kilogramos. Y tenemos un total de la carga muerta de 13.422.8 kilogramos en el primer nivel. Igualmente procedemos a calcular la carga muerta del piso 2 y el piso 3. El peso propio de la columna es de 2.400 kilogramos por 0.50 de altura, por la base de 0.50, por la altura típica de 2.8 metros. Se está sumando 2.3 metros más la altura de 0.50 metros. Y nos da un valor de 1.680 kilogramos. El peso propio de la viga en X se está considerando las mismas dimensiones
ya calculados en la carga muerta del primer nivel. Tenemos el peso específico de 2400 kilogramos por metros cúbicos por el peralte de la viga de 0.50, por la base de la viga de 0.30 metros. Igualmente se está multiplicando las mismas dimensiones a la mitad del segundo tramo de la cara interna de la columna 5 a la cara interna de la columna 6. Tenemos 4.2 metros, la mitad estaría calculando de 2.2 metros. De igual forma, en el primer tramo de 4.60 metros tenemos la cara interna de la columna 4 hacia la cara interna de la columna 5 y nos da un valor de 1620 kilogramos. De igual forma, el peso propio de la viga en eje Y tenemos de 2400 kilogramos por metros cúbicos por las dimensiones de la viga secundaria de 0.50 por 0.25 de base y nos da un valor de 1125 kilogramos. El peso del aligerado es de 300 kilogramos por metros cuadrados. Esto se está multiplicando por el área tributaria del primer paño, el segundo paño, el tercer paño y el cuarto paño, y nos da un valor de 5740.9 kilogramos. Finalmente se está calculando el peso de piso terminado de 120 por el área total y tenemos un total de la carga muerta 12.762.8. Esto se va a multiplicar por dos niveles, ya que tiene las mismas alturas en el segundo nivel y el tercer nivel. Y pasamos a calcular la carga viva para los tres niveles. La sobrecarga es de 250 kilogramos por metros cuadrados. Se está multiplicando por el área tributaria total, lo que va a cargar la columna 5, y nos da un valor de 5410.3 kilogramos. Esto lo vamos a multiplicar por los tres niveles, como tenemos tres pisos, y nos da un valor total de la carga viva de 16.230.9 kilogramos. Entonces tenemos el peso total de la carga, el peso de servicio de la columna 5, el peso muerto de 38.95 toneladas y el peso vivo de 16.23 toneladas. En el siguiente módulo realizaremos el diseño sísmico de la cimentación de la zapata aislada céntrica. Vamos a considerar lo que es los datos de la capacidad portante del suelo de 2.8 kilogramos por centímetros cuadrados, esto bajo el estudio de mecánica de suelos. La resistencia del concreto de 210 kilogramos por centímetros cuadrados y el esfuerzo de fluencia del acero de grado 60 de 4.200 kilogramos por centímetros cuadrados. Y la sobrecarga, como se puede observar aquí en la elevación, tenemos de 300 kilogramos por metros cuadrados. El peso específico promedio entre el concreto y el relleno tenemos de 2 toneladas por metros cúbicos. Vamos a considerar las cargas de gravedad, las cargas de sismo y finalmente vamos a realizar el dimensionamiento y las verificaciones de presiones. Vamos a calcular la presión última de diseño. Vamos a realizar la verificación por esfuerzo cortante, la verificación por esfuerzo por punzonamiento, la verificación por aplastamiento y finalmente vamos a calcular lo que es el diseño por flexión de la zapata aislada. Respecto al manejo de la hoja de cálculo, se pueden modificar las dimensiones de las vigas, las dimensiones de las columnas excéntricas, las dimensiones de las vigas en eje Y y las dimensiones de la columna céntrica. También son modificables los datos del esfuerzo de fluencia del acero, la resistencia del concreto, el peso del piso terminado, la sobrecarga, es el número de niveles, la altura del primer nivel también son modificables,
la altura de resto de pisos y la profundidad de desplante. En la parte lo que corresponde la longitud de eje entre columnas también son modificables. Si es que tiene algún plano similar lo puede acomodar respecto a estas dimensiones. Respecto al espesor de losa también es modificable, y aquí en nuestra hoja de cálculo se puede modificar para un espesor de 0.17 centímetros. Automáticamente se está calculando el peso propio de la losa. Es que en caso tenemos un espesor de losa de 25 centímetros, automáticamente se está calculando el peso propio de 350 kilogramos por metros cuadrados. Si es que en caso tenemos para niveles de 4 pisos, acá podemos cambiarlo. Número 4, la altura del primer piso es de 2.9 y la altura de este piso podemos considerar 2.7, y una altura de zapata podemos considerar de 50 centímetros. Entonces automáticamente se está calculando el peso de servicio de la columna 5, el peso muerto y el peso vivo, y con estas cargas estaría pasando a diseñar la zapata aislada. Si tiene alguna duda o consulta, escríbanos a través del chat, le estaremos respondiendo a cada uno de ustedes. Muchas gracias.